La primera aparición de Spider-Man. Peter Parker era un adolescente tímido e introvertido, al que le costaba socializar, pero era muy querido por sus tíos y muy bueno en la escuela. Pero luego de intentarle pedir una cita a una compañera y ser molestado por Flash y sus compañeros como de costumbre, fue a una exhibición de ciencias, donde mientras prestaba atención, una araña que había recibido radiación lo mordió. Peter se sintió mal, así que salió a tomar aire, y casi lo atropellan. Ahí descubrió que tenía poderes. Fue una lucha que ganó y a la que justo había ido un productor, que le ofreció aparecer en televisión. Se hizo un traje, creó sus lanzatelarañas, y así nació Spider-Man. Tras su primera presentación dejó escapar a un ladrón. Días después, al llegar a su casa, Peter se enteró de que habían intentado entrar a robar, en el proceso matando a su tío. Peter fue a buscar al culpable, fácilmente lo derrotó, y descubrió que era el ladrón que había dejado escapar. Lo entregó a la policía, y la historia termina con una figura delgada y solitaria, que se desvanece en la creciente oscuridad, consciente por fin de que en este mundo, con un gran poder, también debe venir una gran responsabilidad. La primera aparición de J. Jonah Jameson. Peter se sintió culpable de lo ocurrido con su tío, y pensó que lo peor era que sintió Ben no podrían pagar sus deudas. Peter le dijo a su tía que mejor dejaba de estudiar para trabajar. Su tía le dijo que no, que por su tío debía cuidar sus estudios. Peter pensó en robar, pero pensó en qué pensaría tía May si fuera a la cárcel, y decidió mejor llamar a su representante. Liz y sus compañeros estaban emocionados por el show de Spider-Man. Uno dijo que tenían que ir todos, y Peter dijo que no podría ir, a lo que Liz y sus compañeros se burlaron de él. Luego de la actuación de Spidey, el productor le dijo que le daría un cheque. Spidey dijo que le pusiera el nombre de Spider-Man y tuvo inconveniencia en intentar cobrar. El productor le dijo a Spidey que no volvería a ver otra función suya. Jameson habló de lo peligroso que es Spider-Man, y que los verdaderos héroes son personas como su hijo John, un piloto de pruebas. Peter se preguntó por qué a otros superhéroes no le pasaba lo mismo, y buscó trabajo. Vio cómo su tía empeñó unas joyas. Se frustró por no poder actuar por Jameson. El cohete del hijo de Jonah iba a despegar. Todo iba bien, pero una pieza se soltó y no pudo pilotar su cápsula. Peter decidió ayudar. Les pidió que le dieran la pieza. Entró a una base y un piloto le ayudó a llegar a la cápsula. Puso la pieza y salvó a John. Creyó que podría volver a los escenarios, pero no fue así. Jameson dijo que todo había sido un plan de Spider-Man para quitarle el crédito a su hijo. La gente empezó a odiar a Spider-Man. Hasta tía May le temía, y Peter se preguntó qué debía hacer. El primer villano que Spider-Man enfrentó. Peter fue con los Cuatro Fantásticos a intentar que lo contraten. Al ver que Spidey iba, intentaron atraparlo. Spidey peleó con los Cuatro Fantásticos, hasta que Reed le preguntó por qué había ido. Spidey dijo que para unírseles, y supuso que como los derrotó a todos, él debía tener el salario más alto. Le explicaron que no hacían eso por dinero, que sus beneficios iban a la investigación científica, que usaban lo justo para pagar sus gastos y que lo demás lo usaban para mejorar sus aparatos para combatir el crimen. Le preguntaron si no lo buscaba la policía. Al escuchar eso, Spidey se fue. El camaleón se hizo pasar por un conserje, luego por un profesor, y robó unos planos. Decidió usar a Spidey para despistar a la policía, y le envió un mensaje que solo él captaría. El camaleón se hizo pasar por Spidey, robó unos planos y escapó. Cuando llegó Spidey, los policías creyeron que él había robado los planos, así que buscó al culpable. Lo encontró y entregó a la policía, pero escapó. Se vistió como un policía y apagó las luces. Spidey lo descubrió y demostró que era el impostor. Spidey se fue triste porque todo le salía mal y deseando no tener poderes. Sue le preguntó a Reed qué cree que pasaría si Spidey usara sus poderes para el mal. Ben se preguntó qué tan fuerte sería Spidey de adulto. Johnny dijo que no se debían preocupar de él, pero Reed no estaba seguro de eso. La primera aparición del buitre. El buitre estuvo atravesando la ciudad. Yo no creía que en el siguiente número de la revista Now hubiera un artículo del buitre y de Spider-Man, pero no habían muchas fotos del buitre. Los compañeros de Peter leían la revista Now y hablaban de lo genial y costoso que sería una foto del buitre, lo que hizo que a Peter se le ocurriera tomarle una foto del buitre para venderla. Flash le lanzó la revista a Peter e hizo que se distrajera en pleno experimento. La tía May le dio a Peter una cámara que le perteneció al tío Ben. El buitre planeó su siguiente atraco. Spidey lo siguió. El buitre mandó un mensaje a la editorial de Jameson, a la radio y a la policía, donde avisaba dónde y cuándo robarían los diamantes. Cuando notó que Spidey lo seguía, lo dejó inconsciente y en un depósito de agua. Aunque le costó un poco, Spidey logró salir. Pensó en que era increíble cómo el buitre volaba y que debía saber cómo lo hacía. Analizó a quién vender las fotos que tomó. Creó su cinturón con repuestos de telarañas y un aparato por si se volvió a topar con el buitre. Al día siguiente, Peter le vendió las fotos a Jameson. Liz y Flash lo intentaron convencer de ir al lugar donde el buitre haría su próximo crimen. El lugar estaba lleno. Peter se fue a poner su traje. Pese a la seguridad, el buitre logró robar los diamantes, pero Spidey lo encontró a tiempo. El buitre intentó acabar con él, pero usando el aparato que creó, Spidey hizo que las alas del buitre dejaran de funcionar. La policía se llevó al buitre. Spidey tomó unas fotos que le vendió a Jameson, le dio a tía May dinero para sus deudas y el buitre planeó su venganza. La primera aparición de Tinker. Peter se esforzaba en clase. Su profesor le presentó al Dr. Copwell. Él necesitaba a alguien que le ayudara a investigar. Peter estaba feliz de poder trabajar con alguien como él. Copwell le dio su dirección y le dijo que antes de ir pasaba por el taller de Tinker a recoger su radio. Flash se burló de Peter. Por si acaso, Peter se puso su traje de Spider-Man. Fue a recoger la radio, pero de pronto su sentido arácnido lo empezó a alertar. Tinker fue por la radio. Le habían instalado un dispositivo especial, teniendo un plan para atacar. Tinker le pidió a Peter 10 centavos por la radio. Copwell le comentó a Peter que llevó su radio con Tinker por lo bajo de sus precios, y le habló de su experimento. Peter intentó concentrarse, pero su sentido arácnido seguía en alerta. Copwell fue a una conferencia. Peter revisó la radio, pero no tenía nada. Fue al taller de Tinker. Estaba cerrado. Entró a investigar. Los aliens estaban listos para atacar. Los dispositivos espías en las radios eran para eso. Descubrieron que Spidey había visto todo. Lo atacaron. Spidey peleó con ellos hasta que Tinker le disparó. Lo encerraron en un cristal, pero logró escapar. El panel de control se rompió y el lugar se empezó a incendiar. Spidey quiso evitar que Tinker escapara, pero no lo logró. Los aliens se fueron. Peter volvió a revisar la radio y no encontró nada. Copwell volvió y le comentó que vio una nave espacial. Aunque estaba seguro de lo que vio, creyó que estaba imaginando. Peter hubiera pensado lo mismo, si no fuera por la máscara que le quitó a Tinker.
El primer encuentro entre el Dr. Octopus y Spider-Man. Tras el accidente que causó su origen, Octopus secuestró al personal del hospital que lo atendió. Peter fue allí porque Jonah le pidió fotos de Octopus. Se peleó con él y perdió. Octopus fue al centro de investigación atómica a seguir con sus experimentos. Peter triste le dijo a Jonah que no le podría llevar fotos de Octopus. La tía May le preguntó qué le sucedía, a lo que Peter dijo que lo resolvería solo y que iría a clases. Al llegar a la escuela, le comentaron entre otras cosas que ese día Johnny Storm daría una conferencia. En ella Johnny, que estaba débil, mostró sus poderes. Antes de terminar, motivó a los estudiantes a seguir esforzándose. Dijo que lo más importante es no rendirse, que el talento no basta, y que el lema de los Cuatro Fantásticos es nunca rendirse. Eso motivó a Peter. Después se acercó a la antorcha, le agradeció y fue a derrotar a Octopus. Después de unos inconvenientes llegó a un laboratorio, creó una sustancia que puso en tubos de ensayo, amarró a cables, se encontró con Octopus y con ella soldó dos de sus brazos. Tras una ardua pelea, Spider-Man lo dejó inconsciente y amarrado. Luego en el hotel donde estaba la antorcha, un doctor le dijo a Johnny que ya estaba bien, y cuando iba a enfrentarse a Octopus, Spidey llegó. Dijo que gracias a Johnny el Doc Ock había sido derrotado, le agradeció y se fue dejando a Johnny confundido y sin saber en qué ayudó. La primera aparición de Sandman. Tras atrapar a unos criminales, Spidey siguió a unos policías y vio que a quien perseguía a la policía estaba vulnerable, así que intentó enfrentarlo, pero resultó ser Sandman. Durante la pelea, a Spidey se le rompió su máscara y pensando en las consecuencias de que se descubra su identidad, escapó. Mientras Sandman robaba bancos, Peter cosía su máscara y se cuenta cómo Sandman, tras escapar de prisión, se escondió en un área de pruebas atómicas y al estar cerca de una explosión consiguió sus poderes. Luego Peter fingió ser enfermo para que su tía no lo descubriera. Tras terminar de coser su máscara, desayunó, fue con Jameson y le pidió un anticipo, pero Jameson rechazó su petición. Fue a la escuela y Liz le recordó que tenían una cita, pero Peter, al estar preocupado por el cómo derrotaría a Sandman, la canceló, lo que hizo enojar a Liz. Sandman terminó cerca de la escuela de Peter y decidió esconderse ahí. Buscando una habitación donde esconderse, terminó en una con gente, y cuando quiso atacar al director, Spider-Man llegó. Tuvieron una pelea y Spidey logró vencerlo con una aspiradora. Tras eso, Spidey se tomó fotos peleando con arena que había ahí, le entregó a Sandman a la policía y le vendió a Jameson las fotos. Peter, feliz porque todo le había salido bien, creyó que aún podría salir con Liz, pero ella lo rechazó. ¿Cómo Spider-Man conoció al Dr. Doom? Peter y sus compañeros vieron un documental de Spider-Man patrocinado por el Daily Bugle. Flash dijo que Jameson solo quería publicidad y que para él Spider-Man era lo máximo. Peter habló en contra de Spider-Man para que no sospechen de él. Flash se burló de él. El Dr. Doom también vio el documental. Planeó volver a Spider-Man su aliado. Le envió un mensaje. Cuando Spidey se encontró con Doom, él le habló de su propuesta. Spidey lo rechazó. Pelearon y escapó. Doom explotó un edificio abandonado. Spidey tomó fotos. Cuando se las vendió a Jonah, él le dijo que quería fotos de Spidey. Peter le dijo que hay gente que cree que lo ataca demasiado. Betty le dio la razón y dijo que incluso creen que lo envidia. Jonah no les hizo caso y le dijo que lo atacaba porque eso vendía. Flash se puso un traje de Spider-Man para jugarle una broma a Peter. Doom buscó a Spidey. Como Flash estaba cerca de Peter, Doom se confundió, lo secuestró e interrumpió un programa para avisarle a los Cuatro Fantásticos que tenía a Spider-Man secuestrado y que si no se separaban se desharía de él. Liz le contó a Peter que Flash había desaparecido usando un traje de Spider-Man. Aunque May no dejó salir a Peter, él logró encontrar una excusa. Flash le suplicó a Doom, pero Doom dijo que incluso si no era real, los Cuatro Fantásticos igual lo salvarían. Spidey llegó, luchó con Doom hasta que llegaron los Cuatro Fantásticos. Doom escapó y Spidey se fue. Flash se encontró con los Cuatro Fantásticos. Jonah le reclamó a Peter por no tomar fotos del escondite de Doom. Betty le dijo que creía que era maravilloso y Flash contó cómo valientemente estuvo frente a frente a Doom. La primera aparición del lagarto. El lagarto se adueñó de un pantano. Los rumores sobre él se esparcieron. El Daily Bugle retó a Spider-Man a derrotarlo. Peter habló con Jonah. Luego fue a un museo. Notó que robaron un rubí. Cuando un policía intentó detener el robo, tomaron a Liz de rehén. Fácilmente Spidey la salvó. Peter escuchó que la gente se preguntaba por qué Spidey evitaba pelear con el lagarto. Así que Spidey habló con Jameson. Él le dijo a Peter que iban a Florida. A May no le gustaba la idea que Peter viajara, pero saber que no iba solo la tranquilizó. Peter vio que el Dr. Connors vivía cerca de donde iban. Spidey fue a la zona del lagarto. Cuando se encontró con él, pelearon y terminó cerca de la casa de Connors. Quiso advertir que el lagarto estaba cerca. Cuando Martha, la esposa de Connors, le explicó que su esposo era el lagarto. Le contó que tras que Connors perdiera su brazo en la guerra, empezó a estudiar a los reptiles. Tras meses de experimentos, probó su suero en él. Recuperó su brazo, pero también se volvió un lagarto. Intentó crear una cura, pero su cerebro ya estaba afectado, así que dejó una carta de despedida. El lagarto intentó acercarse a su hijo Billy. Spidey lo impidió y creó una cura. Como era el único que no le temía, el lagarto fue a atacarlo. Martha ayudó a Spidey. Spidey buscó y encontró al lagarto. Pelearon hasta que logró curar a Connors. El doctor se reencontró con su esposa y le agradeció a Spidey. Peter le llevó a Jonah fotos del lagarto y él la rompió creyendo que eran falsas. Lo regañó y volvieron a Nueva York. Peter llamó a Liz. Ella le dijo que no la llamara porque estaba esperando una llamada de Spider-Man. Y Jonah se juró atrapar a Spider-Man. El regreso del buitre. Tras meses de haber sido derrotado por Spider-Man, como el buitre era un buen prisionero, el alcalde lo dejó usar el taller de la cárcel. En secreto estaba creando un nuevo aparato para volar, y aunque no era tan potente como el anterior, logró escapar. Peter se enteró de la noticia. Se fue inventando una excusa, se puso su traje, recargó sus lanzatelarañas y se fue a buscar al buitre. Él empezó a cometer varios crímenes. Cuando Spidey se lo encontró, intentó derrotarlo de la misma manera que lo derrotó la primera vez, pero el buitre mejoró sus alas y no funcionó. Siguieron peleando. Spidey perdió y quedó con un brazo lastimado. Fue a un hospital, le dijeron que no estaba grave y que en unas semanas estaría bien. May le dijo que no volvía a jugar voleibol. Los compañeros de Peter se burlaron de él. El buitre descansaba y planeó su siguiente crimen. Betty no le creía a Peter que se había lastimado jugando voleibol, así que le dijo que se había lastimado peleando con el buitre. Peter le quería vender una foto a Jonah cuando el buitre llegó. Quería robarle a Jonah, pero Spidey llegó. Pelearon, lo derrotó. Jonah lo culpó por los daños materiales y él le tapó la boca. Peter habló con Betty y aprovechó el momento para de alguna forma declarársele. The Living Brain. Llevaban una extraña máquina a la secundaria Midtown. Flash dijo que daba miedo. Peter le dijo que una maravilla de la ciencia. Flash lo empujó, lo que causó que se le rompieran sus lentes. Peter y Flash acordaron pelear después de clases. El señor Petty iba a mostrar cómo funcionaba la máquina. Le llamaban Living Brain por el cerebro mecánico que tenía. Sabía mucho y podía responder cualquier pregunta. Le pidieron a Peter que ayude. Liz le pidió que le pregunte la identidad de
Spider-Man. Peter tenía miedo de hacerlo. Betty dijo que aunque la pregunta parecía complicada, quizás la máquina la pueda responder. Los compañeros de Peter dijeron todo lo que sabían de Spider-Man. Peter hizo la pregunta. Tenía muchísimo miedo. La respuesta salió como un código que Peter tendría que traducir y llevar al día siguiente. Los ayudantes de Betty planeaban robarse el robot. Flash quiso quitarle el código a Peter. Cuando el profesor los vio, nadie le tenía fe a Peter. Peter de un golpe hizo que Flash cayera encima de sus compañeros. Los ayudantes de Betty intentaron robarse el robot. Betty los descubrió. Uno lo golpeó y por accidente el otro causó un cortocircuito en el robot y se salió de control. Flash se distrajo y de otro golpe Peter lo dejó inconsciente. Lo dejó en un lugar seguro y fue a pelear con el robot. Tras mucho esfuerzo logró desactivarlo. Los ayudantes de Betty intentaron escapar. Flash despertó y por accidente los detuvo. Sus compañeros lo vieron como un héroe. Flash se jactó de lo que hizo y Peter aprovechó para decir que Flash era el único que no estaba cuando Spidey peleó con el robot. Sus compañeros creyeron que Flash era Spider-Man y Peter fue feliz a su casa. Spider-Man contra Human Torch. En la casa de Doris Evans, la en ese entonces pareja de Johnny Storm estaban haciendo una fiesta y Spidey decidió acercarse para mostrarles de lo que se perdían por no juntarse con él e hizo un murciélago de telarañas para que la fiesta no se ponga aburrida. Johnny usó sus poderes para impresionar a sus amigos. Los invitados de la fiesta se asustaron al ver al murciélago. Johnny se dio cuenta que no era real, lo bajó y se dio cuenta que estaba hecho de una especie de hilos. Spidey le dijo que no eran hilos, que eran telarañas. Los invitados querían que Spidey se fuera. Spidey saludó y como según él los invitados insistían, estaba encantado de quedarse. Johnny le dijo que no era gracioso y que se fuera. Spidey le preguntó si era familiar de J. Jonah Jameson y salieron para pelear. Durante la pelea Spidey se encontró con los otros tres fantásticos. Reed le dio la mano. Spidey, creyendo que se estaba burlando de él, lo atacó. Ben lo quiso atacar. Spidey se preparó para atacarlo, pero antes que pudiera hacerlo solo detuvo e intentó calmar. Les preguntó a Johnny y Spidey por qué no se daban la mano y hacían las paces, pero ninguno quiso. Spidey se fue burlándose de Johnny y los cuatro fantásticos, menos de Sue, que según él ella era el único bueno de los cuatro fantásticos, y hasta le dejó telaraña en forma de corazón. La primera aparición de Electro. Spider-Man estaba muy apurado. Unos criminales al verlo se rindieron, pero se arrepintieron al ver que ni se acercó. Al llegar a su casa, les dio a su tía las pastillas que le recetaron. May le preguntó cómo las consiguió tan rápido, y descansó. Peter no tenía el valor de decirle lo mal que estaba, y se quedó para cuidarlo. Electro se recargó. Estaba listo para probar sus nuevos poderes, y comenzó robando un camión con un cargamento de oro. La tía May empeoró y la tenían que hospitalizar, pero a ella le preocupaba más Peter. Los compañeros de Peter lo molestaron, pero él no les hizo caso. Flash intentó disculparse con Peter, pero él no le hizo caso, lo que molestó a Flash. Peter tenía prisa por ver a su tía. Betty estaba con ella. Peter luego se disculpó con Betty por no poderla acompañar a su casa. Ella comprendió, pero sospechaba que Peter tenía un secreto. Peter necesitaba dinero para la operación de su tía, así que Spider-Man recorrió la ciudad para tomar fotos de algún crimen. Pero empezó a llover, y su cámara no toma fotos buenas cuando llueve, así que volvió a su casa. Secó su traje e intentó estudiar, pero no pudo por la preocupación. Justo cuando Jonah estaba en el banco, Electro fue a robar. Cuando escapó escaló, lo que hizo creer a Jonah que Electro era Spider-Man. Le comentó eso a unos policías. Uno llegó a considerarlo, pero el otro le dijo que Jonah acusaría a Spider-Man de cualquier cosa. Y efectivamente eso pasó. La gente empezó a hablar de la posibilidad de que Electro fuera Spider-Man, lo que disgustó mucho a Peter. El actor le informó a Peter que estaban listos para operar a su tía, y le preguntó si sabía que el especialista cobraba $1000. Peter le dijo que sí. La vida de May estaba en peligro, e iba a conseguir el dinero como sea. Le preguntó a Jonah si le podía dar el dinero. Él se negó, pero le dijo que lo haría si le llevaba una foto que demuestre que Electro es Spider-Man. Peter mejor buscó a Electro para vencerlo y cobrar la recompensa que daban por él. Se lo encontró robando, así que aprovechó a tomar fotos. Luego se lo enfrentó, pero Electro ganó. A Peter solo le quedaba una forma de ganar dinero, así que se tomó unas fotos. Las juntó con las que le tomó Electro para que pareciera que Electro era Spider-Man y se las vendió a Jonah. Peter estaba avergonzado de sí mismo. Betty le preguntó si le pasaba algo, a lo que él le dijo que no. En los periódicos decían que Spider-Man era Electro. Esto alegró a Max Dillon, el verdadero Electro. Poco tiempo antes, a Dillon le pidieron ayuda para bajar a alguien, y aceptó por dinero. Justo después de que ayudara a la persona a bajar, le cayó un rayo, que le dio sus poderes. Gastó todo su dinero en una casa con un laboratorio eléctrico, y decidió volverse un criminal. Electro liberó a unos prisioneros. Peter se enteró, pero decidió ir luego a saber si su tía estaba bien. Su tía le pidió que se quede hasta que termine la operación. Peter se lo prometió. Betty llegó a acompañarlo. Jonah se alegró de no ver a Spider-Man. Los policías pelearon con los presos. El cirujano le dijo a Peter que su tía lo llamaba, y que la operación fue un éxito. Peter vio a su tía, pero seguía algo anestesiada. Peter le contó a Betty que la tía May estaría bien. A ella le alegró la noticia. Le dijo que tenía que ir a la oficina de Jonah, y que no fue a tomar fotos porque era peligroso, y temía que le empiece a gustar el peligro como alguien que conoció. Spider-Man fue a detener a Electro. Al verlo, Jonah se avergonzó. Spidey se puso guantes y zapatos de goma. Buscó a Electro y peleó con él y unos prisioneros. Lo venció con una manguera. Le quitó la máscara, recogió su cámara y se fue. Jonah estaba enojadísimo con Peter. Betty le informó que Peter había ido, y justo cuando lo iba a despedir, él le mostró fotos de Spider-Man peleando con Electro, lo que hizo que Jonah cambiara de actitud, y le dijo que tomaría las fotos y lo perdonaría por lo que hizo antes. Peter aceptó para compensar lo que hizo. Jonah sentía que lo estaba estafando. Betty se enojó con Peter por no hacerle caso. Él intentó justificarse. Les dijo que era su trabajo, que nunca le había gustado a una chica tanto como ella, y que nunca haría algo para hacerla sufrir, pero que ella no podía evitar que haga eso. Betty le dijo que nunca le contó por qué dejó la escuela y empezó a trabajar, ni le habló de alguien que conoció y que le recordaba a él, pero no quería volver a sufrir. Peter se disculpó con ella y se fue. Peter vio a su tía. Ella le contó que el doctor le dijo
dijo que se podría ir a casa en unos días, y le preguntó por Betty. Él le dijo que estaba ocupada y que le enviaba saludos. Peter se fue pensativo. Cuando llegó Betty a disculparse, y así, dos jóvenes confundidos y pensativos se alejan en la oscuridad, buscando las palabras correctas, sintiendo los primeros aleteos de eso que llamamos amor. La primera aparición de los Enforcers. Big Man le tendió una trampa a Spider-Man, haciendo que intente evitar que un ladrón huya en un helicóptero. La gente vio cómo humillaban a Spider-Man. Big Man convocó una reunión para informar que ahora él sería la cabeza del sindicato del crimen, aunque su posición no eran rivales para él y los Enforcers. Peter fue a visitar a su tía al hospital. Ahí se encontró con Liz y Flash, que se enteraron de lo de May y la querían visitar. Le informaron a Peter que May estaba bien, pero que necesitaba una transfusión de sangre. Dudó en donarle por la radioactividad de su sangre, pero al final lo hizo. Tras eso May le agradeció. Peter le dijo que sus vecinos querían llevarla a Florida una semana. Ella le preguntó quién lo cuidaría, pero le dijo que estaría bien. May se fue a Florida. Una ola de crímenes aterrorizaba en la ciudad, y los criminales que no quieren aceptar las órdenes de Big Man las tenían que ver con los Enforcers. Los policías hacían todo lo posible para acabar con el crimen. Jonah les dijo que mejor se centraran en capturar a Spider-Man. Un policía le dijo que podría usar su periódico para pedir información sobre Big Man, pero Jonah no creía que él existiera. Le pidió a Foswell que escriba un artículo que demuestre que Spider-Man es Big Man, y aunque al inicio no quería, aceptó. Los Enforcers le pidieron a Betty los impuestos del dinero que le prestaron. Peter llegó, quiso ayudar a Betty, pero no pudo hacer mucho. Cuando se fueron, Betty le habló a Peter sobre ellos. Él le preguntó cómo se había relacionado con los Enforcers, y ella se fue para no ponerlo en peligro. Herido por lo ocurrido, Spider-Man fue a investigar sobre los Enforcers. Cuando se topó con uno, lo interrogó. Aunque al inicio no quería hablar, Spidey logró que al final hablara. Spidey se encontró con los Enforcers. Pelearon, pero Spidey estaba débil por la donación que hizo, así que apenas pudo, escapó. Mientras descansaba, vio a Jonah. Llegó a pensar en la posibilidad de que él fuera Big Man. Apenas llegó a su casa, llamó a Betty para preguntar si sabía algo sobre eso. Ella creyó que le seguiría preguntando sobre su relación con los Enforcers, así que le contestó solo para decirle que hablaría con él al día siguiente, pero no quería meterlo en problemas, así que se fue para nunca volverlo a ver. Jonah le comentó a Peter que Betty le dijo que se iba de la ciudad un tiempo. Él le preguntó si sabía algo más. Jonah le dijo que no, que tiene sus propios problemas, que vaya a sacar fotos y que le diga a Foswell que siga esperando el artículo. Habló con Foswell, luego reflexionó sobre lo que había pasado, sobre la posibilidad de que Jonah fuera Big Man, pero sobre todo que debía destruir el sindicato del crimen, e hizo un plan. Peter puso su plan en acción, le dijo a sus compañeros que sabía quién es Big Man. Se burlaron de él, pero luego en privado Flash habló con él, y le advirtió que no haga eso porque su vida correría peligro. Rápidamente Big Man se enteró de que Peter se jactaba de saber su identidad, y como Big Man conocía a Peter lo mandó a capturar. Spidey alertó a la policía, les comentó que se enfrentaría con los Enforcers. Poco después los Enforcers secuestraron a Peter. Le comentaron que Big Man lo conocía. Cada vez Peter sospechaba más de Jonah, pero no entendía por qué Jonah hacía un criminal. Metió a Peter en un cuarto. Rápidamente se cambió y escapó. Todos los jefes de las bandas criminales de la ciudad estaban ahí. Spidey los miraba cuando lo descubrieron, y se tuvo que enfrentar con los presentes. Con la Spider señal logró llamar la atención de los policías. La pelea siguió y aunque Spidey intentó evitarlo, Big Man escapó. Spidey se fue sabiendo que la policía se encargaría. Jonah estaba estresado por no poder comprobar que Spider-Man era Big Man. Spidey fue a ver. Foswell llegó con el artículo que Jonah le pidió. Él le dijo que le rompa, que más que un artículo necesitaba pruebas. Cuando llegó la policía, Foswell no sabía qué había pasado. Jonah le comentó que habían capturado a los Enforcers y disuelto el sindicato del crimen, pero Big Man había logrado escapar. Spidey creyó que Jonah de verdad era Big Man. Cuando el policía le dijo a Foswell que no se resista y que habían encontrado toda la evidencia en su auto, él confesó. Spidey quedó asombrado por la revelación. Nunca había sospechado de él. Jonah le preguntó a Foswell si Spider-Man era aliado suyo. Le dijo que no. Jonah se sentía frustrado y enojado. Se preguntó si siempre sería así. No iba a estar feliz mientras que Spider-Man siga libre. A Jonah toda su vida solo le ha interesado una cosa: hacer dinero. Pero Spider-Man arriesga su vida todos los días sin importarle si lo recompensarán. Si una persona como Spidey es bueno y un héroe, ¿qué había de las personas como Jonah? Él no podría respetarse mientras viva. Spider-Man representa todo lo que él no es. Él es valiente, poderoso y generoso. La verdad lo envidia. Jonah, una persona millonaria, daría todo lo que tiene por ser alguien como él, pero nunca llegará a ser como él. Así que todo lo que le queda es intentar destruirlo, por la envidia que le tiene. Peter recibió una carta de su tía. Él esperaba también una postal de Betty. Pensó en la posibilidad de que ella no se vuelva a contactar con él. Pensó que quizás él no le importe, pero no podía creerlo. Ella estaba en problemas y él quería ayudarla. Betty estaba triste por no poder estar con Peter. No podía poner en peligro a alguien como él, pero sí a alguien como Spider-Man. Pero ¿qué posibilidad había de que reciba ayuda de alguien como él? Muchísimas gracias por ver el video completo, espero les haya gustado. Aprovecho para recomendarles leer The Amazing Spider-Man volumen 1. Aunque les acabo de contar el Amazing Fantasy 15 y los primeros 10 números de la serie, les animo a leer la serie porque este video fue solo un resumen, y algunos de los resúmenes los hice ya hace un tiempo, y antes resumía los cómics muchísimo más a comparación de como lo hago ahora. Además la experiencia de leer los cómics es distinta, y también porque The Amazing Spider-Man volumen 1 es un cómic que ha sido muy importante en mi vida, por los mensajes que hay en él. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, sean felices.